Nilo, arteria azul de un imperio, amaneció con un presentimiento pesado. Los pescadores notaron primero el silencio del agua. Luego, un olor metálico se abrió paso entre cañas y juncos, como si la tierra hubiera sangrado. Moisés avanzó con vara en mano, no como un guerrero, sino como un testigo. Dirigió palabras que no eran suyas, y el río escuchó. Ante Faraón, la soberbia alzó su corona. Detrás, un pueblo exhausto aguardaba que algo en el tejido del mundo por fin cambiara. Cuando la vara tocó la corriente, el azul se quebró y el rojo lo reemplazó con un rugido mudo. Sangre. El Nilo, orgullo de dioses y calendario de cosechas, se convirtió en un espejo de culpa. Los peces flotaron como secretos revelados. Las vasijas se mancharon por dentro. Quien bebía, bebía memoria. Las fuentes en patios dorados se volvieron heridas abiertas. Los sacerdotes invocaron nombres, pero el río no obedeció a nombres huecos. Faraón miró la orilla teñida y quiso ver un truco. Vio en cambio su propia obstinación hecha pigmento. En las calles, madres presionaron labios secos sobre agua imposible. Los niños preguntaron por qué lo que da vida ahora quema. Los viejos recordaron promesas y entendieron que la justicia no llega con ruido, sino con una simple inversión del orden. El agua, símbolo de origen, revela su otra cara cuando se secuestra la libertad. Lo que oprimes te visita. Lo que niegas se vuelve clima. Esa mañana, Egipto aprendió que la abundancia sin alma es un desierto al acecho. Moisés no gritó victoria. La voz que portaba no celebra la ruina, señala el camino. Deja ir, decía el mensaje, no por amenaza, por verdad. La vida no negocia su cauce con palacios. Faraón endureció su corazón como piedra en el lecho del río, y la sangre siguió fluyendo, marcando puertas invisibles. Aquella primera señal no fue venganza, fue diagnóstico. El pulso de un mundo que pide rectitud. Donde el agua se vuelve sangre, el tiempo mismo pide un éxodo interior. No hubo rincón sin escarlata. Los canales cantaron con un murmullo espeso. Los artesanos detuvieron el martillo. Los escribas mancharon papiros con dedos impregnados. Los campos miraron al cielo, suplicando una nube que no llegaba. Y en esa espera, el corazón del pueblo hebreo latió al unísono, no con odio, sino con una determinación nueva, tallada en el contraste entre sed y promesa. Porque cuando el agua se vuelve sangre, el hambre de sentido se vuelve clamor, y el clamor prepara el terreno de la liberación. La noche cayó sobre un Egipto que olía a hierro. En el borde de ese silencio, algo vivo ya se movía entre los charcos. La segunda señal descendió, no con estrépito, sino como una invasión viva que trepó desde las aguas teñidas. Faraón, aún altivo, no cedió. Moisés habló de nuevo, y el aire pareció abrir una grieta invisible por donde se filtró un croar incesante. Las riberas, que ayer sangraban, hoy vibraban con un oleaje de cuerpos verdes y húmedos. Ranas, no unas pocas, sino un ejército interminable. Saltaron de charco en charco, se colaron entre juncos y luego, como obedeciendo una consigna antigua, marcharon hacia las ciudades. Las casas de adobe y piedra recibieron esta procesión anfibia con incredulidad. En los templos, sacerdotes pisaban con cuidado entre patas palpitantes. En los mercados, las canastas rebosaban no de trigo, sino de cuerpos fríos y húmedos. El lecho de Faraón no se salvó. En la penumbra de su cámara, los saltos cortaban el silencio como notas discordantes. El cruar era un tambor lejano, una repetición que desgastaba la paciencia y las paredes. El pueblo egipcio intentó barrer, atrapar, ahuyentar, pero las ranas no conocían puertas cerradas. Subían por escaleras, se ocultaban en vasijas, se deslizaban bajo mantos. El sonido continuo se infiltraba en los sueños, quebrando el descanso, erosionando la fuerza. Era como si la tierra reclamara cada rincón para sí, recordándole al imperio que su dominio no incluía lo vivo.
Entre los hebreos se comprendió que no eran simples animales, eran un mensaje en carne húmeda y salto incansable. Lo pequeño, lo desestimado, puede convertirse en marea incontenible. La obstinación de un corazón puede invocar su propio asedio, no con espadas, sino con la persistencia de lo inevitable. Cuando al fin Faraón suplicó a Moisés que intercediera, prometiendo liberar al pueblo, el cielo escuchó. Y, como habían venido, así se fueron. Súbitamente, dejando tras de sí un rastro de cuerpos inertes. El hedor se alzó como un velo sobre las calles, último recordatorio de que la voluntad divina no se mide en grandeza física, sino en la precisión de sus señales. Pero el corazón del monarca volvió a endurecerse, y el eco del croar se transformó en el murmullo de un siguiente presagio. La tercera plaga no llegó por agua ni por salto. Llegó por polvo. Moisés, obedeciendo la voz que lo guiaba, alzó su vara y golpeó la tierra. No el cielo, no el río, sino el suelo mismo. Y del polvo, ese elemento que parece inerte, surgió movimiento. Una nube se levantó no de viento, sino de vida diminuta. Piojos. Incontables. Invisibles al principio, pero pronto omnipresentes. No hubo distinción entre noble y esclavo, entre sacerdote y campesino. La piel de Egipto se volvió campo de batalla. Los animales se sacudían sin descanso. Los niños lloraban sin entender. Los adultos rascaban con furia, como si quisieran arrancarse la culpa. Las túnicas se llenaron de movimiento. Las camas se volvieron trampas. El polvo, antes símbolo de estabilidad, ahora era origen de caos. Lo que se pisaba sin pensar se convirtió en invasor. Lo que se ignoraba se volvió protagonista. Los magos del palacio intentaron replicar la señal como habían hecho antes, pero esta vez sus fórmulas fallaron. Miraron a Faraón con temor y dijeron: «Esto es el dedo de Dios». No una mano entera, no un puño, solo un dedo. Y aún así, suficiente para desarmar su arrogancia. Pero Faraón, como piedra que no aprende del agua ni del fuero, endureció su corazón una vez más. La plaga no gritaba, no destruía edificios, pero corroía la dignidad. Era una humillación íntima, una invasión del cuerpo. Egipto, que se creía limpio, se descubrió vulnerable. El polvo, que había sido testigo de siglos, ahora se rebelaba. Era como si la tierra misma se cansara de sostener un sistema injusto. Entre los hebreos, el silencio era reverente, no por miedo, sino por comprensión. Cada plaga era una página en un libro que se escribía con signos, no con tinta. Y esta página hablaba de lo pequeño que transforma lo grande, de cómo lo invisible puede ser más poderoso que lo evidente, de cómo la justicia no siempre ruge, a veces simplemente se posa sobre la piel y no se va. La cuarta plaga no se arrastró, ni brotó del polvo. Voló. El aire, que antes era testigo, se volvió mensajero. Moisés anunció la llegada de enjambres y el viento obedeció. Zumbidos comenzaron como susurros, luego como advertencias y finalmente como tormenta. Moscas. No las comunes, sino hordas negras, densas, como si el cielo hubiera derramado su sombra sobre Egipto. Las calles se oscurecieron. Las ventanas se cerraron, pero no bastó. Las moscas se colaron por rendijas, por grietas, por sueños. En los templos, los ídolos quedaron cubiertos por alas inquietas. En los palacios, los sirvientes corrían con telas y fuego, pero nada detenía la invasión. El aire era una prisión.
Cada respiración era compartida con cientos de cuerpos diminutos que no pedían permiso. Faraón, por primera vez, distinguió entre su pueblo y el de Moisés. Porque en Gosén, donde vivían los hebreos, el aire permanecía limpio. Era como si la plaga tuviera ojos, como si supiera dónde debía posarse. La distinción no era solo geográfica, era espiritual. La justicia no castiga al azar, tiene dirección, tiene propósito. Las moscas no mataban, pero desgastaban. La mente se volvía frágil ante el constante zumbido, la paciencia se evaporaba, las decisiones se volvían erráticas, era una guerra sin armas, una invasión sin soldados. Egipto, que se creía eterno, descubría que su estabilidad podía ser quebrada por alas frágiles y ojos compuestos. Moisés volvió a hablar con Faraón. Le ofreció treguas y dejaba ir al pueblo. Faraón, atrapado entre orgullo y desesperación, aceptó por un momento. Cuando las moscas se retiraron, como si obedecieran una orden silenciosa, el corazón del monarca volvió a su forma original: piedra. La promesa se deshizo como humo y el aire volvió a cargar con el peso de una próxima señal. Los hebreos observaban, no con júbilo, sino con certeza. Cada plaga era una nota en una sinfonía que anunciaba libertad, y aunque aún eran esclavos, ya caminaban por dentro. Porque cuando el aire se llena de juicio, el alma se prepara para volar. La quinta plaga no vino del cielo ni del agua. Esta vez, la tierra misma lloró. Moisés habló y la advertencia fue clara. El ganado, símbolo de riqueza, sustento y poder, caería, no por espada, sino por juicio. Faraón escuchó y, como tantas veces, despreció la voz que no era suya. Entonces, al amanecer, los campos se volvieron cementerios. Los bueyes dejaron de arar. Las vacas dejaron de mugir. Los caballos, orgullosos en desfiles y batallas, colapsaron sin lucha. El aliento de los animales se extinguió como velas en viento divino. No hubo sangre, no hubo gritos, solo silencio. Un silencio que pesaba más que el zumbido de las moscas, más que el croar de las ranas. Era el silencio de la pérdida. Los egipcios, que medían su poder en cabezas de ganado, contaron cadáveres. Las caravanas se detuvieron. Los mercados quedaron vacíos. El olor de la muerte se mezcló con el polvo, y los pastores lloraron sin entender. ¿Por qué los inocentes caían? Porque en un sistema donde la opresión es ley, incluso lo puro sufre. La plaga no era castigo a los animales, era espejo para los hombres. En Gosén, los rebaños pastaban tranquilos. No una sola bestia cayó entre los hebreos. La distinción era clara, como una línea trazada por la justicia misma. Faraón envió espías y los informes fueron irrefutables. El Dios de Moisés no jugaba al azar. Su mano era precisa, su juicio selectivo. Pero el corazón del rey, como hierro en fuego, no se ablandó. Se endureció aún más. La quinta plaga no solo quebró la economía, quebró la ilusión de control. Egipto, que creía dominar la tierra, descubría que la tierra podía retirarse, que lo que alimenta también puede testificar, que la vida, cuando se niega a otros, se retira de uno mismo. Los hebreos miraban los campos vacíos y entendían que la libertad no llega sin costo, pero tampoco sin señales. Cada caída era una piedra removida del muro que los encerraba, y aunque aún no caminaban libres, el horizonte comenzaba a despejarse, porque cuando la tierra habla, el alma escucha. La sexta plaga no se manifestó en el aire ni en los campos. Esta vez, el cuerpo humano fue el lienzo. Moisés, siguiendo la instrucción divina, tomó ceniza del horno y la lanzó al cielo frente a Faraón. Y como si el polvo tuviera memoria, descendió no como bendición, sino como juicio. La ceniza se volvió úlcera. La piel de Egipto comenzó a arder. Llagas brotaron en hombres y mujeres, en nobles y esclavos, en magos y soldados. No había ungüento que calmara, ni oración que detuviera el avance. El dolor era íntimo,
constante, como si la injusticia se hubiera tatuado sobre la carne. Los rostros se cubrieron, no por vergüenza, sino por desesperación. Las manos temblaban, no por frío, sino por la herida que no cerraba. Los magos, que antes imitaban señales, ahora no podían presentarse ante Faraón. Sus cuerpos eran testimonio de su impotencia. La sabiduría del imperio se escondía tras vendas. El orgullo se deshacía en pus. Y Faraón, aunque rodeado de sufrimiento, no cedía. Su corazón, más endurecido que nunca, ignoraba el clamor de su pueblo. La plaga no mataba, pero desgarraba. Era una humillación física, una invasión del yo. Egipto, que se creía invulnerable, descubría que la piel puede ser campo de batalla, que el cuerpo, cuando se vuelve símbolo, habla más fuerte que palabras. Las calles se llenaron de gemidos, los templos de silencio. Nadie sabía cómo detener lo que no se veía venir. En Gosén, los hebreos permanecían intactos, no por suerte, sino por propósito. La distinción seguía marcando el camino. Cada plaga era una revelación, una enseñanza. Esta hablaba del cuerpo como reflejo del alma, de cómo la opresión deja marcas y de cómo la justicia puede devolverlas. Moisés no se regocijaba. Su rostro era firme, pero su mirada era compasiva, porque el propósito no era destruir, sino liberar. Y cada herida en Egipto era una grieta en el muro del cautiverio. Los hebreos observaban no con odio, sino con esperanza, porque cuando la piel habla, el corazón comienza a escuchar. La séptima plaga cayó desde lo alto, como si el cielo mismo se hartara de mirar hacia abajo. Moisés alzó su vara, y las nubes se congregaron como ejércitos invisibles. El aire se tensó, el calor se dio a una furia helada, y entonces el trueno habló, no como eco, sino como sentencia. El granizo descendió, no como hielo común, sino como fuego encapsulado. Piedras ardientes golpearon la tierra con precisión divina. Egipto, acostumbrado al sol y al orden de las estaciones, se vio envuelto en un caos climático. Los campos, que apenas comenzaban a sanar, fueron arrasados. Las cosechas se quebraron como promesas incumplidas. Los árboles se partieron como argumentos débiles. El fuego y el hielo, juntos, como símbolos de contradicción, revelaban que incluso los elementos se rebelan ante la injusticia. Los hombres corrieron buscando refugio, pero no había techo que resistiera. Los animales que quedaban expuestos cayeron bajo el peso del juicio. Las casas se estremecieron, los templos se agrietaron. El palacio de Faraón, que se creía eterno, escuchó el tambor del cielo y tembló. Era como si el cosmos gritara: «Deja ir a mi pueblo». Moisés había advertido que quien se refugiara estaría a salvo. Algunos egipcios por primera vez escucharon. Guardaron a sus siervos y animales y fueron protegidos, porque incluso en juicio hay misericordia. La plaga no era ciega, era justa, era una oportunidad envuelta en estruendo. Faraón, sacudido por el poder del cielo, llamó a Moisés. «He pecado», dijo, «el Señor es justo». Prometió liberar al pueblo. Moisés oró y el cielo se calmó. El granizo cesó, el fuego se apagó, pero cuando la calma volvió, también lo hizo la obstinación. El corazón del rey, como tierra endurecida por tormenta, no cambió. Los hebreos miraban el cielo despejar y sabían que la batalla no era contra Egipto, sino contra la ceguera del poder. Cada trueno era un verso, cada piedra una sílaba, y el mensaje era claro: la libertad no se negocia, se proclama, porque cuando el cielo habla, la tierra debe responder. La octava plaga no cayó ni brotó, voló en formación, como si la tierra misma hubiera convocado a sus legiones. Moisés extendió su vara, y el viento del oriente sopló con intención. No era brisa, era anuncio. Al amanecer, el horizonte se oscureció, no por nubes, sino por alas. Langostas, incontables, voraces,
como si el hambre tuviera cuerpo y dirección. Egipto, ya herido por granizo, vio cómo lo poco que quedaba era devorado. Las hojas, los tallos, los brotes nuevos, todo se convirtió en festín. Las langostas no distinguían entre jardín y campo, entre templo y calle. Donde había verde, hubo vacío. Donde había esperanza, hubo desolación. El rugido de sus alas era como un canto fúnebre para la tierra. Los egipcios intentaron ahuyentarlas con fuego, humo, ruido. Nada funcionó. Las langostas eran más que insectos, eran consecuencia, eran el eco de una negativa repetida. Faraón desesperado llamó a Moisés. «He pecado contra el Señor y contra ti», dijo. «Ruega por mí». Moisés oró, y el viento cambió. Las langostas fueron arrastradas hacia el Mar Rojo, como si la tierra las expulsara. Pero cuando el último insecto desapareció, el corazón del rey volvió a su forma habitual, piedra. La promesa de liberación se deshizo como hoja en viento. La obstinación era más fuerte que el hambre, más fuerte que el juicio. Egipto, que había sido jardín, ahora era desierto, no por clima, sino por decisión. Los hebreos observaban los campos vacíos y entendían que la tierra también tiene memoria, que lo que se siembra sin justicia no florece, que la libertad no es solo un acto político, sino una restauración del equilibrio. Las langostas no eran castigo, eran limpieza, una purga de lo que impide el crecimiento. Moisés no celebró la devastación. Su mirada estaba fija en la promesa, no en la ruina, porque cada plaga era un paso, cada paso una señal, y cada señal una nota en la sinfonía de la redención. Y aunque Egipto se negaba a escuchar, el mensaje se volvía más claro: lo que oprime será devorado por su propia negación, porque cuando el hambre de justicia despierta, no hay muro que la detenga. La novena plaga no se oyó ni se sintió. Se vio, o más bien, no se vio. Moisés alzó su mano y la luz se retiró como si el sol hubiera cerrado los ojos. Tinieblas. No una simple noche, sino una oscuridad que se podía tocar. 3 días sin amanecer, 3 días sin sombra, porque no había luz que la proyectara. Egipto se sumió en un abismo silencioso. Las lámparas no bastaban, el fuego no respondía. Era como si la oscuridad tuviera voluntad, como si supiera que debía envolver cada rincón. Los egipcios no se movían, no por miedo, sino por parálisis. Nadie veía al otro, nadie sabía si el mundo seguía existiendo más allá de su tacto. Era una prisión sin barrotes, una ceguera impuesta por lo alto. En las casas, el silencio era absoluto. Las palabras se perdían en la negrura. Los templos que antes brillaban con oro e incienso se volvieron cavernas mudas. El palacio de Faraón, que se creía centro del universo, se convirtió en un punto ciego. El rey, rodeado de oscuridad, no podía ver ni siquiera su propia corona. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, la luz permanecía, no como lujo, sino como señal. La distinción seguía firme. La justicia no se dispersa, se dirige. Y la luz, como la verdad, no se apaga donde hay propósito. Los hebreos caminaban, trabajaban, oraban, porque la oscuridad no toca a quien camina en dirección a la libertad. Faraón, quebrado por la negrura, llamó a Moisés. «Vayan», dijo, «pero dejen sus rebaños». Moisés respondió: «No quedará ni una pezuña, porque la libertad no se negocia en partes, es total o no es». Faraón se enfureció. «No verás más mi rostro», dijo. Moisés, con voz firme, respondió: «Bien has dicho, no lo veré más». La oscuridad no fue solo ausencia de luz, fue revelación. Egipto, que se creía iluminado, descubrió su ceguera, y los hebreos, que habían vivido en sombra, comenzaron a ver con claridad. Porque cuando la luz se retira,
Lo que queda es la verdad desnuda, y esa verdad prepara el terreno para el último acto. La 10ª plaga no llegó con ruido ni con alas, llegó con un suspiro. Moisés, con rostro grave, anunció el juicio final. En una sola noche, el primogénito de cada casa egipcia caería, no por espada, sino por decreto divino. Desde el hijo de Faraón hasta el del molinero, desde el heredero del trono hasta el recién nacido en cuna de barro, la muerte caminaría en silencio, pero con propósito. Los hebreos recibieron instrucciones precisas. Un cordero sin defecto debía ser sacrificado, su sangre pintada en los dinteles de cada puerta, no como ritual, sino como señal. La sangre no era símbolo de violencia, sino de redención. Quien obedeciera sería pasado por alto. La muerte no tocaría donde la obediencia marcara el umbral. La noche cayó, y con ella un silencio expectante. En Egipto nadie dormía, en Gosén todos velaban. Y entonces, sin aviso, sin estruendo, el ángel pasó. Las casas sin marca se llenaron de llanto, el suspiro se volvió grito, el lamento se alzó como marea. Faraón, que había desafiado al cielo, encontró a su hijo sin aliento. El palacio, que nunca había conocido duelo, se convirtió en tumba. No hubo casa sin muerto, no hubo corazón sin grieta. Egipto, que había endurecido su alma, ahora se quebraba por dentro. Y en medio del llanto, Faraón llamó a Moisés. «Vayan», dijo, «tomen todo, bendíganme también». No era súplica, era rendición. La libertad negada por tanto tiempo fue concedida en una noche de duelo. Los hebreos preparados tomaron lo necesario, oro, plata, vestiduras, no como botín, sino como restitución. Salieron no como fugitivos, sino como pueblo. La esclavitud quedó atrás, la promesa se volvió camino, y mientras Egipto enterraba a sus hijos, Israel caminaba hacia su destino. La 10ª plaga no fue solo juicio, fue parto de una nación nueva, de una historia distinta, de un pacto eterno. Porque cuando la muerte toca al opresor, la vida se abre para el oprimido. Y en esa noche, marcada por sangre y silencio, nació la libertad.